Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, preguntándole primero sus apreciaciones sobre este anuncio que dio Marlon Vargas de finalizar con el paro nacional. ¿Qué decir al respecto? ¿Hizo bien, hizo mal, estuvo anticipando una posible masacre en Imbabura que por eso tomó esa decisión? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Frank. Realmente fue una decisión muy sabia de Marlon Vargas, porque habían algunas cuestiones que se podían dar. Primero, el Consejo Nacional Electoral estaba listo para suspender las elecciones en las provincias indígenas. Y eso hubiera sido favorable al sí, porque obviamente gran parte de esa población estaría ahora por el no. Entonces, claro, había que suspender el paro de manera inmediata, si no el Consejo Nacional Electoral iba a suspender las elecciones, dado que apenas faltan 3 semanas para el evento electoral. Por otro Hay, lado, sí, por otro lado, el gobierno iba atrás de meterle bala como sea. Las mismas declaraciones del ministro Reinberg decían vamos a abrir la vía como sea, y entonces, claro, iba a haber una masacre. El gobierno celebra, yo no sé qué es lo que celebra, no sé qué es lo que están celebrando, porque 30 días de paro no se lo meten a ningún gobierno en ninguna parte del mundo. Yo creo que han batido récord mundial, los indígenas, la gente de Pachacuti, de la CONAIE. Ha batido un récord mundial, 30 días de paro contra un gobierno que les ha dado palo y garrote y que les ha matado tres miembros de su comunidad. Y no sé qué es lo que están celebrando. Parece que están celebrando el no haberse caído del poder, digamos, o sea, que no los hayan tumbado. En todo caso, ahí está la situación. Ahora hay que concentrarse en la consulta y después de la consulta veremos qué sucede. hay quienes, hay quienes han manifestado un descontento para con Marlon Vargas, por ejemplo, en Imbabura, los de la FISI, los de la UNDORCAC, y en otras comunidades también como en San Miguel del Común y en otras partes han cuestionado su liderazgo porque ha sido prácticamente ausente. ¿Usted qué opina desde que inició el paro nacional la actuación de Marlon Vargas? ¿Ha habido escasas actuaciones por parte de él o ha estado liderando como en otras ocasiones se lo pudo ver al entonces presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, por ejemplo? Bueno, es que una cosa es el liderazgo en terreno, en territorio. Ese no es el territorio ni de Leonidas Issa ni de Marlon Vargas. Marlon Vargas, además de la zona de la Amazonía, y Leonidas Issa de la región interandina del centro. Y hay diferencias también siempre culturales y personales que se explican, pero el liderazgo estaba ahí, la CONAIE estaba apoyando. Ahora, que los indígenas de Cotacachi, los, los caras, toda esa gente que ha estado enfrentando ahí, ha sido muy valiente, muy fuerte, muy valeroso, muy admirables. Se han cogido el respeto y la admiración de todo el Ecuador. Eh, Mi respeto para ellos, mi consideración es para ellos. Una cosa es opinar con la sangre caliente, ¿no? Cuando te están matando a tu gente y te están llenando de gas lacrimógeno tu casa y tus niños se ahogan, uno piensa de manera diferente que el que está un poco distante dirigiendo una confederación, que no está en el terreno del fuego. En todo caso, yo creo que esas asperezas deben limarse y todos somos Imbabura. Aquí la cosa, todos somos Imbabura y hay que apoyarlos a nuestros indígenas Otavalo con toda la fuerza que ellos se merecen que los apoyemos. Y a los mestizos también, porque he visto muchos mestizos de Otavalo metidos en la protesta, ¿no? ¿Cuál sería la verdad monumental
tras estos 31 días de paro nacional, concentrados principalmente en Imbabura, donde hubo 3 bajas sensibles y donde ha habido también cientos de heridos y también algunos detenidos. Bueno, que el señor Noboa tiene que entender que aquí no se hace lo que él quiere, de que este es un país donde hay que lograr acuerdos y creo que se le ha dado un golpe en su orgullo, en su soberbia y ha de estar pensando seriamente en volver a decir las estupideces que dijo, como eso de que prefiero que me maten a ceder o llegar a un acuerdo. Bueno, parece que ya el señor está madurando un poquito nomás está madurando. Es bien lento para madurar. Eh, no sé, quería compararlo con una fruta que es lenta para madurar, el kiwi. El kiwi no va. Yo tengo unos kiwis ahí que no maduran ya 15 días. Pero realmente parece que ha madurado un poquito y esperemos que eso sirva para el Ecuador. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem en esta primera parte. Vamos a la segunda parte y continuamos junto al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador. En esta ocasión, para hablar de su última encuesta, precisamente hemos visto cómo, por ejemplo, el 61% de la población está está en contra de esta alza del precio del diésel. Anclándolo a lo anterior con la, con el paro nacional, ¿cómo interpretar estos resultados tomando en consideración que en su encuesta anterior más del 71% de la población estaba en contra precisamente del alza de los combustibles, del diésel específicamente? Bueno, poco a poco el gobierno ha ido posicionando su decisión en los sectores novoístas, digámoslo así, en los seguidores de ADN, porque al comienzo, en la encuesta anterior, incluso la gente que seguía a Novoa estaba en contra de la subida del diésel, la gente que votaba por él. Ahora parece que ya se han alineado y ahora se mantiene un 62% en contra y un 32% a favor. Entre favor y medianamente de acuerdo hay un 32%. Y eso coincide con el 32% de seguidores que aceptan, de las personas que aceptan de manera positiva, se le dan su opinión positiva al gobierno de Álvaro Noboa, de Daniel Noboa, y también un grado de aceptación positiva a él de 32%. Creo que ese es esa es la medida de él en estos momentos, 32% frente a un 50%, digamos, de la campaña electoral, ha caído a un promedio de 2% mensual. O sea que, y esta aceptación por parte de los seguidores de Noboa que no estaban tan de acuerdo, ¿podría seguir variando? O sea, podría decirse que en un futuro ya no va a ser tanto el rechazo al alza del diésel y dicho sea de paso a sus medidas económicas, porque ya se está vaticinando una posible subida de el gas de uso doméstico en el precio. Bueno, claro, obviamente. Hay un 32% de seguidores de Daniel Noboa, o que le dan aceptación positiva, pero de ese 32%, un 13% es duro, es, es totalmente decidido, es un anticorreísmo duro que lo apoya a él y es un grupo de seguidores que, que aman, que idolatran la dictadura. Un 13% de los ecuatorianos, es lamentable decirlo, pero es alto que están de acuerdo con una posición dictatorial como la expuesta en el paro. Pero hay un 19% que le dan su aceptación positiva, pero que no están de acuerdo con todas estas políticas neoliberales y totalmente duras. Entonces, en la medida que vaya saliendo el incremento de al gas, luego los alcaldes
van a tener que negociar la subida del transporte por el incremento del diésel. Y entonces ahí los alcaldes dirán, reclamen al señor Noboa, que fue el que dio la orden de eliminar el subsidio. Y ahí va a empezar a sentirse el verdadero costo de la eliminación del subsidio, que podría afectarle un porcentaje importante a Daniel Noboa de aquí al mes de enero, febrero del próximo año. Y esta medida de haberle bajado 2 centavos de 2,80 que está actualmente el diésel tras la subida, recordemos que subió de 1,80 a 2,80, estos 2 centavos que ha reducido va a significar algo positivo en su imagen. Me acordé de la canción de Julio Jaramillo, 5 centavitos, creo que Daniel Santos, Julio Jaramillo, Cinco cinco centavitos. centavitos de felicidad. Realmente estos son los 2 centavitos de la infelicidad, porque ¿qué gana un ecuatoriano con que le reduzcan 2 centavitos el precio del galón del diésel? A Gregorio, ¿qué opinas tú? 2 centavitos menos. 2 centavitos menos, Frank. No es nada, pues si los centavitos uno ni siquiera los coge cuando le han devuelto. Peor, van a ir a pagar 2,80 y el chofer le va a decir, no tengo los centavitos para darte vuelta. No importa, quédatelo contigo. ¿Y cómo interpretar esto? Nos escupen en la cara y los medios dicen que llueve, parafraseando a Eduardo Galeano. Bueno, realmente te digo que, ¿qué te puedo decir yo? Es verdad lo que dicen, o sea, en el sentido de que este señor no tiene idea de las proporciones de la necesidad del pueblo. Si en su mente está que dar 2 centavitos de descuento es bueno para el pueblo, ese tipo no conoce la realidad del pueblo. O sea, era de pensar que para el pueblo 2 centavitos es como para él $2.000, una cosa así. Lo cual le explicaría que vive en una especie de burbuja que no logra Exactamente. terminar de comprender el por qué fue el paro, por ejemplo. Y a propósito del paro, hemos visto también su encuesta y aquí bien dividida, 50% bien dividida la Sí, población. A ver, cuarenta y nueve por sí, ciento están a favor divididas. y 48% en contra. ¿Cómo interpretar Le estos voy a contar una resultados? cosa que cruzando la información con regresiones y correlaciones, hay un porcentaje de votos, por ejemplo, correísta, de gente de izquierda que dice no estoy de acuerdo con el paro. ¿Por qué? Porque tiene sentido que esas personas no estén de acuerdo, porque, a ver, un ingeniero industrial que trabaja en una empresa productora de alimentos de exportación, o un ingeniero agrónomo que trabaja en producción de flores, no le va a gustar ni le gusta, obviamente, que no poder exportar sus flores porque hay un paro. Claro. Entonces, eso es normal que haya un porcentaje de personas que digan no estoy de acuerdo con el paro, ¿no? Obviamente, en mi caso, yo, por ejemplo, pienso que el paro era necesario para bajarle ese ego, esa prepotencia al presidente de la República. Claro, que nunca me imaginé que iba a ser tan fuerte el ataque de este Netanyahu ecuatoriano. Pero para un ingeniero que está en producción, ya no jubilado como yo, sino que está en producción, o alguien, un tecnólogo que está en producción, el paro sí le afecta, ¿no? Por eso podemos ver esa división, ¿no? A mí me sorprendía el otro día Exacto. que conversaba con un empresario de Ambato que tiene en algunos sectores de la Sierra Norte algunos locales y él decía, en cambio yo estoy a favor y como que no encajaba en el perfil de lo que se ha tratado de proyectar de Ambato, ¿no? Un empresario que esté a favor del paro. Me sorprendía también, así como hay algunos
de izquierda que en cambio no estaban a favor, también había esta segregación. Tal vez había también una correlación entre el votante de Novoa con respecto a eso. Sí, claro, el votante de Novoa, hay gente que del 32% que queda, porque él sacó, digamos, 50%. Yo no estoy de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de 56. Sacó 50%. A 32 estamos hablando de que ha perdido 19, 18. Y en la encuesta que yo pregunto, ¿cuánto, ¿cuántos arrepentidos hay de haber votado por Daniel Noboa? Hay un 19% de arrepentidos, ¿no? 19 más 32 le da 51. 18 puntos y tanto arrepentidos le da 50 puntos y tanto. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Él ha perdido, él ha perdido 18%, ya, para cerrar la cifra, en un valor entero. 18% de votos ha perdido en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y lo que va de octubre. En 6 meses, casi 3% mensual de votos Eh, que ha perdido, es altísimo, ya prácticamente está rozando el 20% de voto arrepentido. arrepentido. Así es. Y pasando también ya al tema más sonado, porque bueno, ya se finalizó el paro y ahora estamos adentrándonos prácticamente a la consulta popular. Aquí tres, y vamos a proyectarlo, por supuesto, vamos a proyectarlo, porque en este caso, en este caso, perfecto, ahí está. En este caso podemos ver que en tres de las cuatro preguntas planteadas por el régimen de Noboa perderían en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre. ¿Cómo interpretar estos resultados de cara a lo que va a ser ya la campaña por el sí o por el no? Bueno, esta encuesta fue realizada durante el paro. Entonces, tiene un sesgo importante por el paro. Pero en todo caso, el no estaría ganando con alrededor del 54% promedio en la consulta, que es si hay o no hay asamblea constituyente, en el referéndum uno, que tiene que ver con la cesión de territorio a base extranjera, y en el referéndum 2, que tiene que ver con la disminución del presupuesto de los partidos políticos. Pero está ganando el sí en la tercera pregunta del referéndum, que tiene que ver con la disminución del número de asambleístas. A mí lo que me dice esta lectura es que si el gobierno mete mucha fuerza en la campaña, porque lo va a hacer, y de hecho ya lo está haciendo, posiblemente estas distancias se acorten y lleguemos al momento de la elección, a lo mejor con un empate técnico. Y eso es preocupante porque ahí viene la mano tremebunda de de la oscura señora, ¿no? Este, estos resultados, ¿cómo poder también interpretarlos si es que vamos a llegar a un posible empate técnico, tomando en consideración que al pueblo se le ha golpeado y de manera brutal con el tema del diésel, por ejemplo, en Imbabura, al norte de Pichincha, una fuerte represión, incluso han perdido ojos, han perdido extremidades, han sido asesinados por las fuerzas represivas del Estado, entre otras. Quizás esto no le va a llegar a afectar entonces al final de la consulta popular al régimen de Noboa. Sí le va a llegar a afectar porque los indígenas muy sabiamente han parado el paro y ahora ellos dicen que se van a dedicar a la campaña por el no. Y en la campaña por el no va a jugar un rol importante los crímenes, es decir, las víctimas. Tenemos héroes, ¿no? Tenemos héroes indígenas. Tenemos Aguamán, tenemos a Fueres,
Tenemos a la otra señora que no me acuerdo el nombre. Y esos héroes van a influir, si se los utiliza en la campaña como víctimas de este gobierno brutal, para no darle más poder, porque ¿qué es la consulta? Y esto es muy importante que se entienda. No es que si por la consulta fuera, yo votara así, porque me conviene yo, para mí, desde el punto de vista intelectual, eh, que haya una constituyente donde poder expresar mis ideas y debatir sobre las reformas que necesita la constitución del Ecuador. Pero es que el fin de la consulta no es eso. El fin de la constituyente es darle plenos poderes al señor Noboa. Entonces, ante la evidencia de prepotencia, de la violencia que ha mostrado este señor y sus ministros pelucones prepotentes que lo rodean, Plaza, el gobernador de Guaya, Reinberg, también costeño prepotente, el otro de la Gasca, otro costeño prepotente, y así empecemos a buscar. Realmente hay que decirle que no, hay que decirle que no. Es decir, hay que votar no, pero contra la arrogancia, contra las pretensiones de hacerse dueño del país y de legislar la constitución para que las leyes, reformando los sectores estratégicos, el agua, privatizarla, la energía eléctrica, los hidrocarburos, privatizarlos, tomar el control de la empresa privada por parte de los bienes del Estado, que son de todos los ecuatorianos. ¿Para qué? Para él ser más poderoso. Y eso tenemos que pararlo ahora. No podemos dejarlo que siga corriendo el agua bajo el puente, porque se nos puede virar el puente. Podríamos Hay decir que que tomar una es, decisión ahora. Es votar podríamos, no. podríamos decir que es una decisión o un momento de inflexión en el país. Podríamos decir eso. Y dicho sea de paso, anclado a esa pregunta, ¿qué decir al respecto, Noboa? En medio de una entrevista, el presentador le preguntó si es que tenía, si es que tenía ya un plan de gobierno, si es que ya tenía un plan de la constituyente. Y Noboa dijo que no, que ya cuando ganen la constituyente iban a presentar el plan. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿No tiene acaso una estructura ya planteada para la constituyente? ¿O quizás está escondiendo algo, Daniel Noboa, de cara a lo que va a ser esta consulta popular en la cual se nos va a preguntar si queremos o no una nueva constituyente? Comencemos por el presentador, o sea, el periodista que lo entrevistó, que todo lo leía por escrito, todo lo leía, Claro. con lo cual ya le dice mucho de su calidad de periodista, ¿no? Pero por otro lado, parece que lo habían elegido, yo no sé de dónde lo sacaron a este señor, porque no lo conozco, pero no sé dónde lo sacaron, de un individuo que prácticamente lo único que faltó es arrodillarse para hacer la entrevista, porque la podía haber hecho sentado o arrodillado, con tal como la hizo. El señor Novoa tiene ya la reforma hecha. Señores, los papelitos ya los tiene. Estos papeles ya están en sus manos hechos. Ya la constituyente está redactada. La constituyente no es que la vamos recién a hacer. Él cuando llegue a la Asamblea Constituyente con un 40%, entonces va a decir, me falta para llegar a los dos tercios, 23,33%, ¿cuánto cuesta? Y lo va a comprar uno por uno. Si ya compró 5 traidores de la Revolución Ciudadana y 5 traidores de Pachacuti, y con los 10 traidores ha logrado mayoría,
para sus leyes. ¿Usted no cree que si compró 10 en la Asamblea Nacional, no va a poder comprar 23 en la Asamblea de Claro. Riobamba? Lo va a comprar. Que yo pienso y vuelvo y repito que ya toda la Constitución Noboa la tiene redactada. Y cuando compre a los asambleístas para lograr los 2 tercios, va a empezar a sacar hoja por hoja y a empezar a votar masivamente. Levanten la mano quien está de acuerdo y votará en un tiempo récord una nueva constitución al típico estilo neoliberal y capitalista de poder económico que pretende Daniel Noboa instaurar en el país. ¿Y por qué cree que no lo dice abiertamente, por ejemplo, en esta entrevista en Radio Democracia? ¿Por qué cree que no lo dice abiertamente cuál es su plan para la constituyente? Porque se puede perder votos. Donde él empieza a decir que va a privatizar el agua, que va a privatizar los hidrocarburos, el petróleo, que va a privatizar los bancos, que va a privatizar todos los sectores estratégicos, minería, todo. Lo que va a suceder es que la gente va a reaccionar y le va a votar que no. Claro, por eso no le conviene salir a No le decir, conviene. como por ejemplo el tema del alza del diésel. Dijo que no iba a subir en campaña, pero a la final lo terminó subiendo. De igual manera el IVA, dijo que no iba a subirlo y lo terminó subiendo. Va a eliminar el IVA en la Constitución, en las exoneraciones, va a eliminar perdón, va a eliminar los subsidios en la Constitución. Ahí lo va a eliminar. Y ahí se podría vaticinar, doctor, quizás un precio internacional de la energía eléctrica. Si una familia hoy paga $20, podría llegar a pagar 60 u $80 como pasa en otros países. Obviamente que sí, no solamente la energía eléctrica, en el agua potable vamos a pagar más. Se acabaron las planillas de $4, de $5. La de la tarifa Eh, dignidad. obviamente, va a eliminar en la Constitución el salario mínimo, va a poner que el mercado laboral tiene que ser competitivo, va a imponer las reglas del mercado para el mercado laboral, va a eliminar los controles de precios. Todo eso va a ser, porque él tiene una agenda neoliberal que está manejada desde afuera. Entonces, él esa agenda la va a tener que cumplir, porque eso viene de Estados Unidos, eso viene del Fondo Monetario, eso viene de los movimientos neoliberales internacionales, de allá viene. Y Entonces, él va a cumplir con su agenda como un niño cumplido, o sea, va a hacer su deber. el empleado del mes prácticamente del Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido, doctor, se puede vaticinar ya la venta de los sectores estratégicos hidroeléctricas, el campo Sacha que, oh sorpresa, estuvo una de las empresas que quería concesionarse este campo petrolero, el de mejor rentabilidad y el de mejor calidad para el ordeño que apareció por ahí, ese número telefónico que le pertenecía a Isabel Noboa. Eso es lo que está tras el discurso o lo que no quiere proyectar Noboa. Todo lo que la Corte Constitucional le ha dicho que no, lo va a reformar en la Asamblea. Todo. Él va a reformar todo. Este señor no pestañea cuando habla. Miren los señores, no pestañea. Y la persona que no pestañea cuando habla es mentirosa. Entonces, él va por una agenda totalmente neoliberal y va a ser el monarca que cobra a todas las multinacionales la franquicia de explotación, ¿no? de los recursos naturales y va a darle bonos a la gente. Y va a regalar bonos aquí, bonos allá, bonos acá, a su criterio.
¿Con qué finalidad? Con ser el monarca bueno que merece ser reelecto indefinidamente. En esta misma entrevista, doctor, quisiera preguntarle también su apreciación, porque Noboa ha planteado que el IES deje de ser prestador de salud y se enfoque en pensiones e inversiones. El presidente también expuso que el Ministerio de Salud debería ser el de la atención médica y que el Seguro Social debería mejorar su eficiencia y manejo financiero. Yo ¿Qué cuando decir? vi esa declaración, yo cuando escuché esa declaración y la vi en la entrevista con este periodista zarrapastrero, yo dije, eliminó al IES, ya lo eliminó al IES, ya lo privatizó, ya le quita capacidad financiera, ¿no? Ya dice que la salud, la prestación de salud tiene que manejar al Ministerio de Salud, le quitó prestaciones de salud en su mente, ¿no? En su mente. Pero por favor, entiendan, señores, escuchas, lo que él tiene en su mente es lo que va a hacer, porque es psicópata. Entonces, él va con una agenda definida a la Asamblea. Dios nos guarde este señor, porque donde logra su objetivo, él y su familia, tenemos un Paraguay, un Birmania, un Nicaragua, un Egipto. Investiguen, investiguen cómo esas familias gobiernan esos países. Seremos un país gobernado por unas familias lleno de consortes que adorarán a la reina Lavinia y ellos estarán bien y todos los demás, todos los demás seremos empleados. Se podría hacer el símil, como algunos han vaticinado, de que Ecuador podría completar su transición a una narcohacienda bananera, la cual permite, dicho sea de paso, el lavado de activos. No solamente eso, el mejor reflejo de este señor se llama Juego de Tronos. Usted sabe que él tiene un cuarto en su casa con todas las imágenes de Juego de Tronos, ¿no? Pero Caramba. imágenes no en miniaturas, no en tamaño casi normal. Se acaba de comprar un terreno enorme ahí en la urbanización donde vive el padre, que para desgracia mía, yo fui el primero en ir a vivir ahí, pero felizmente me divorcié y ya no vivo ahí, ¿no? Lo digo de una manera como irónica. Me divorcié, ya no vivo ahí, pero vive mi ex esposa y mi hija y mi hijo viven ahí. Pero imagínense usted, lo tenemos a Álvaro Noboa en la esquina izquierda, ahora lo tendremos porque ya está construyendo Daniel Noboa en un terreno enorme en Urbanización El Río. Lo tendremos a la derecha y a diagonal al frente, adivine quién está. Adivine quién está al frente, Dios mío. Un banquero, me imagino. No, peor que eso. ¿Ah? Peor, Gregorio, anda a sacarle fotos a esa casa, por favor. Que la tiene llena ahora de costa de brujas. No La ha me llenado diga, de cuestiones de brujas. no me diga que Salcedo. Sarmiento es pueblo. Sarmiento. Sarmiento es pueblo. Vive Válgame. en la urbanización de Álvaro y de Daniel Noboa. Y nos quedamos frisados nuevamente. Perfecto, ya retomamos. Continúe, doctor. Tiene que ser Sarmiento que nos está boicoteando. Y a propósito de ese cuarto que dice que Novoa tiene de Juego de Tronos, ¿a quién se parece más Daniel Novoa? ¿A Joffrey Baratheon tal vez? Exactamente, exactamente. Él sueña con ese poder, con ese trono, digamos. Y por eso es que se dijo que lo quisieron envenenar. Claro, pero es que los monarcas, tú los peñicas y ya lo quisiste matar. El síndrome de los monarcas, ¿sí te das cuenta? Claro. ¿Cuántas veces Nerón se quejó de que lo querían matar? O Claudio. Se pasaban quejando, me quisieron matar. Mamá, me quisieron matar.
¿no? La, Al final del camino fue su propia familia la que lo mató, pero ese es el síndrome del monarca, pues, ¿no? Va caminando por un sitio, alguien lo toca, uy, ese tipo me quiso golpear, ¿no? Porque no, él vivió en una urbanización cerrada con 5 guardaespaldas morenos, que son los que lo criaron. la, la emprendedora que le dio estas mermeladas, estos dulces a Novoa salió a decir que se siente muy afectada, incluso pide justicia porque ella le dio con toda la buena voluntad, pero ahora ha sido mal vista, probablemente su emprendimiento se va a ver muy afectado. ¿Qué decir al respecto de esta extraña Es algo fascinación terrible. que tiene Novoa con las mujeres? Hay algunas que Casi se me ella, parte el alma, casi se me parte el alma. Gregorio tiene que irte a Vinces a comprarle a la señora Yoli todos los productos, yo me los voy a comer aquí. Yo me voy a comer todos los productos de Yoli, porque es una señora que es un ejemplo. Ella recibió el crédito de emprendedores del mismo Novoa claro, y se compró una mezcladora pequeña, creo que de 4 kilos. Y con esa licuadora que estamos produciendo y va y le regala al presidente el fruto de su trabajo en agradecimiento porque le financió el emprendimiento. claro. ¿Y el otro qué le devuelve? Destrucción total. Vamos a ver si la gente de Vices la apoya y todo el Ecuador la apoyamos y empezamos a comprar los productos de Yoli. Yo voy a la Vices, si voy a Gregorio, si Gregorio no va, voy yo, pero yo voy a Vices y me voy a comer esas ricos productos que tiene, de cacao, de mermeladas, de miel, de todo. Es una artesana de primer nivel, una mujer maravillosa a quien le mando todos mis mejores deseos. ¿Y qué decir al respecto de esta extraña fascinación de Novoa para con las mujeres? Se ha ensañado con, ya la lista es larga, la ex ministra de Energía, periodistas que incluso les han mandado al exilio, periodistas nacionales, también mujeres, ahora ya le tocó a una emprendedora, antes también fue su expareja, y así la lista sigue y sigue. ¿Cómo comprender esta extraña fascinación de Noboa para con las mujeres de atacar, arremeterles e incluso decirles que son traidoras a la patria, como lo que pasó con la ex ministra de Energía del inicio del régimen de Noboa? Es un machista elevado a la enésima potencia, porque su padre, Alvarito, era machista. Alvarito tenía novias en todo Guayaquil. Entonces, de repente alguien me llamaba, oye hermano, Alvarito tiene aquí una casa al frente de la mía, estoy viendo cómo es, etc. Ahí me achamullaban todo. Alvarito era machista, pero este salió aumentado, pero elevado a la enésima potencia. Es una psicopatía que tiene. Yo creo, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero yo creo que le faltó una niñera que lo cuide, porque fue criado por 5 guardaespaldas. Entonces es un machismo terrible lo que este niño debió haber tenido desde la infancia y lo que tiene ahora, ¿no? Porque yo le veo la cara a la esposa de él, a Lavinia, llena de cartera y lujo y llena de cosas, pero cara de felicidad yo no le veo. Y yo quisiera que las mujeres que son más sensibles y tienen mayor feeling que los hombres analicen. Yo cara de felicidad no le veo. Pero en todo caso, ¿sabes qué? Esa es una condición que la trae desde pequeño. Es un machista empedernido. Yo no sé cómo las mujeres votan por él. Y tiene bastante aceptación en el público femenino, dicho sea de Las paso. mujeres, sí. Doctor, abordando también una de las preguntas
que probablemente pueda llegar a ganar, que es la reducción de los asambleístas, reducir el número de asambleístas. Y yo le pregunto, quizás no es maquiavélico haberse desprestigiado la Asamblea Nacional por parte de ADN mismo. Y le pregunto porque tenemos a Olsen que no puede escribir extorsionar, por ejemplo, tenemos al niño dibujante Dominic Serrano y tenemos a la de los Quintiles, entre una larga lista de representantes de ADN que sin duda alguna hacen quedar mal a la Asamblea. Quizás no es maquiavélico el haber hecho esto para poder conseguir sus fines de reducir el número de asambleístas. La verdad que los asambleístas de ADN son una especie desconocida, digámoslo. Que son una especie desconocida, alzamanos, muy probable, la Asamblea ha bajado su grado de popularidad, si puede ver en la encuesta, está en el 25%, 25%. 24% de grado de aceptación, y va a seguir bajando. Pero él, ¿qué es lo que quiere? A ver, primero eliminó el método de Hunt, que perjudica a las minorías. Ya no se va a dividir para uno 3 5 7 9 sino para uno 2 3 4 cinco. Los divisores continuos para la selección de escaños, la asignación de escaños. Luego ahora baja el número de asambleístas que va a ganar esa pregunta posiblemente a 73. Le quedan, hay 13 provincias, creo, no sé si conté mal, pero aproximadamente 10 ya, provincias que tienen un asambleísta, uno. Yo le pregunto a cualquiera, ¿de quién va a ser? Y En tal las vez provincias pequeñas, en las provincias pequeñas, ¿quién gana? El que más plata tiene. En las provincias grandes gana el ideólogo, el populista. En las provincias pequeñas, el que más plata mete. Ahí tiene mucho impacto la publicidad directa. Entonces, él está preparando el terreno para llegar a los dos tercios, porque dos tercios de 73 es más fácil conseguir que dos tercios de 140, de 146. Entonces lo es baja a más, la mitad. es más fácil Claro, conseguir o más fácil comprar. más fácil comprar y por lo tanto conseguir. Entonces, entonces él va a tener una asamblea poderosa si gana. El punto de inflexión, el punto mágico, el punto clave para el Ecuador es esta consulta popular. Si gana el no, revivimos como país. Los partidos políticos reviven, la gente revive, la democracia se fortalece, pero si gana el sí, apagamos, chao y afuera. Yo tengo ya programado antes de los 80, o sea, en 5 años más, arriba, y ya tengo mi puesto negociado con San Pedro. Ya está listecito. Pero el problema queda para ustedes, pues. Claro, Gregorio, Gregorio se friega, pues. ¿No? Y ustedes y todos los demás que van a votar por ese, ustedes no me refiero a ti, sino a los que nos están escuchando. Todos ustedes que van a votar por el sí, van a tener que atenerse a la consecuencia. Y no olviden nunca mis palabras, porque esto queda grabado en YouTube y en cualquier momento lo podrán bajar y escucharlo de nuevo. Se quiere apoderar del país, esa es su mente. prácticamente como un emperador. Antes de finalizar con esta segunda parte, doctor, ¿cuál sería la verdad monumental tras esta consulta popular, referéndum y preguntas sobre la Asamblea Constituyente que ha planteado Noboa y que, según su encuesta, que es una fotografía del día, 3 de 4 preguntas estaría perdiendo el régimen de Noboa? La verdad monumental es que ahora está perdiendo y está ganando el no en 3 preguntas, en la consulta y en las dos primeras del referendo. Y la verdad que debemos continuar
es votar no. Votar no en todo, porque esa que está ganando el sí con 54 o 55% en este momento, reduce el número de asambleístas y ya les expliqué el peligro de eso. Fueron las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem. En esta segunda parte, vamos a la tercera y última parte, y aquí, amigas y amigos, vamos a hablar de algunos temas que hemos planteado, como por ejemplo, y vamos a colocarlo, por supuesto, en pantallas, lo que ha sido primero el tema de solidaridad con Guayaquil, porque ha atravesado nuevamente una bomba, pero paradójicamente o anecdóticamente no ha sido, no ha sido visualizada por parte de las cámaras que estaban ahí, aledañas. Y esto ha provocado también que, por ejemplo, Aquiles Álvarez, alcalde de la Perla del Pacífico, haya manifestado por qué en la primera explosión que hubo en la bahía de Guayaquil, no se le acusó a la principal persona sospechosa, Iván B., que dicho sea de paso, minutos después del bombazo en la bahía, llegó un Porsche Cayenne, que ahí pueden verlo en pantallas, las placas, que le pertenece a, a Industrial Molinera. Doctor, ¿qué nos quiere decir esto? Quizás esto le vincula a la familia Novoa con este hecho lamentable de la bahía. Yo no creo que la familia, pero yo creo que sí hay un autoatentado para generar, sobre todo en el caso de la bomba aquí al pie del edificio, al frente del Mall del Sol, una especie de autoatentado para victimizarse, como lo quisieron hacer, victimizarse, previo a la consulta, para que la gente cambie sus emociones respecto a la consulta y cambiando sus emociones, cambian sus percepciones y luego su voto. Pienso que pueden haber más atentados y que este fue un autoatentado, esa es mi opinión. Y Eh, con y respecto tengo al argumentos Porsche, y con respecto al respecto Porsche al Porsche, Cayenne, una extraña coincidencia que yo no la sabía y que me ha llamado mucho la atención. Y el argumento que presenta el abogado Yavar de que el conserje pidió que lo lleven de emergencia a su casa y lo llevaron en el Porsche, vea, eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque yo conozco ese Porsche desde hace mucho tiempo. Ese es el Porsche que usaba Daniel Noboa y que andaba dando vueltas ahí en la urbanización nuestra, ahí donde yo vivía. Siempre anda dando vueltas ese Porsche por todo San Borondón. Y yo nunca he visto empleado doméstico subido ahí. eh, Ni tampoco creo que los Mercedes del señor Álvaro Noboa o de la mujer o de la esposa o de él se suban al empleado doméstico así para llevarlos a su casa. Esa es una salida eh, medio sacada debajo de la manga del abogado Yavar para dar una explicación que no tiene cómo explicarlo, no se ¿no? puede, no se puede No, creer no que tiene haya sentido. llevado a una empleada doméstica de emergencia que ha vivido justo cerca de Iván B., el principal sospechoso del bombazo en la bahía. No se le puede llegar a Hermano, la creer eso. mandan en taxi, la mandan con el chofer del gerente financiero. No la van a mandar en el Porsche de Novoa. Claro. Esto es algo muy rarísimo. Esto es realmente que llama mucho la atención. Pero como este señor, Daniel Noboa y sus asesores, son capaces de inventarse cualquier cosa para sensibilizar a este pueblo bueno, porque este es un pueblo bueno que se cree todo. Pueblo bueno que se cree todo, ¿no? Así convenció incluso a los indígenas que votaron al mucho por él. Se inventan historias, se inventan narrativas. Entonces, realmente, con un tipo así, que es un monstruo,
Hay que tener mucho cuidado en votarle que sí en la consulta, pero muchísimo cuidado, salvo que la persona que va a votar por el sí sea una persona que le guste la dictadura, que le guste el perfil del dictador, del hombre prepotente. Tengo amigos así, tengo amigos que me dicen de frente, yo quiero un dictador. Está bien, que le dé palo a los indígenas, que mate a los terroristas, ¿no? O sea, si usted es uno de esos, está bien, vote sí. Pero si usted es una persona que razona y piensa, vótale no, porque no hay que seguirle dando más chance a este señor. En esa misma entrevista, doctor, al abogado de la familia Noboa le preguntaron sobre la reducción sorprendente de lo que tuvo de la deuda de exportadora bananera S. A. Yo le pregunto, en esa entrevista, el abogado dijo que las deudas habían reducido de 98 millones, de 98 millones se habían reducido a 72 millones y que lo que habían terminado pagando es 25 millones de una deuda total que figuraba hasta el 25 de julio en 98 millones. Prácticamente más de 70 millones de dólares se ha condonado en multas, intereses y un juicio que tenía pendiente la exportadora bananera S. A. ¿Qué decir al respecto? ¿Eso fue bien legalmente, estuvo bien concebido o a todas luces fue inconstitucional, como lo dijo la Corte Constitucional? A mí me parece que es inconstitucional. Peor que el mismo presidente haga un decreto para exonerarse a su propia familia. Eso me parece a mí antiético, inmoral, ¿ya? La historia de esta deuda es muy antigua y se obedece al cálculo de precio de transferencia, porque los bananos lo mandaban a una isla del Caribe y de la isla del Caribe lo mandaban a Europa con otro precio. Entonces la deuda es totalmente legítima. Lo que han pagado es el capital y no han pagado los intereses de mora ni, ni los demás costos que están involucrados en tantos años, ¿no? Te estoy hablando de que Elsa de Mena fue directora de SRI del año 2000. Han pasado 25 años de esa deuda. Entonces los intereses y costas son muy altos. Pero bueno, ellos nunca Y quisieron pagarlo y ahí lograron su objetivo. Su objetivo final lo han logrado, ¿no? después de que le pusieron a Alexandra Navarrete como directora del SRI, tomando en consideración el pasado que tuvo con el grupo Novoa. Todo encajó prácticamente. Siempre los poderosos y los millonarios, cuando llegan al poder ponen a sus empleados. ¿Tú qué crees que un millonario o un tipo que está acostumbrado a contratar a la gente y que sea el número uno, va a buscar, a ver, vamos a ponerlo de ministro a este que es bien inteligente, bien capaz, bien, bien mesurado, domina el arte? El asesor le hace así. Oye, recuérdate que necesitamos es empleados. Y solamente contratan empleados. Claro. Y a propósito de esto, doctor, ahí vemos Más aún, la... algo que te quería contar, que no sé si algún día lo comenté. Todos los Adelante. empleados de Bananera Novoa y del Grupo Novoa, cuando los contratan, los hacen pasar por un detector de mentiras. ¿Sabías eso? No, eso no, no lo sabía. Pues te lo digo yo, y con propiedad, porque en algún momento Álvaro quiso que yo sea su asesor, y vino Walter Freire, que en paz descanse, y me dijo, quiero que pase por el detector de mentiras. Le dije yo, por el de verdad puedo pasar, pero por el de mentiras no me interesa, porque no va a decir ninguna mentira. Te lo estoy diciendo con propiedad y con conocimiento de causa. Todos los empleados del Grupo Novoa lo hacen pasar por un detector de mentiras. Y a estos ministros de este gobierno estoy seguro que a todos los han hecho pasar por un detector de mentiras.
Formas que tienen también las élites para consolidarse en el poder. Doctor, y a propósito de Claro, aquello, lógico. y a propósito de aquello, ya vemos su encuesta donde la aprobación de Noboa ha subido un punto. Estaba con 31% en la anterior ocasión y ahora tiene 32,38%. Dicho En sea de realidad paso, ese punto está dentro del margen de error. Tú sabes qué es el margen de error. Tú defines un intervalo de confianza, en este caso un 95%. claro, Si tú haces 100 encuestas, 95 te van a salir entre el margen mínimo y el máximo, dentro del margen de error. 95%. El más menos 2% no es que el uno es mayor que el otro. La interpretación correcta es, no existe diferencia entre esta encuesta y la anterior. Esa es la interpretación correcta. perfecto. Y la desaprobación sigue casi bueno, más del 63% sigue desaprobando la gestión de Noboa. ¿Cómo Esa interpretarlo se ha también? subido, esa se ha subido Ujú. por el paro. Y por no haber abierto las puertas para un eventual diálogo, porque vimos que desde el Exactamente, inicio no lo hizo y al final tampoco. claro. Exactamente. Pues la terquedad de él lo hace que pierda su popularidad y su grado de aceptación por ser terco, por no querer dialogar. Perfecto. Y continuando con los demás alcaldes, por ejemplo, el de Guayaquil, hemos visto, y ahí lo proyectamos, que ha superado la barrera del 50%, ya tiene casi el 53% de la aprobación. ¿Cómo interpretar estos resultados del alcalde de la Perla del Pacífico? La persecución contra él, pues, la persecución contra él hace que lo suban. Y no solamente que ha subido en Guayaquil, ha subido en todo el país. Por eso es Cualquier que, político quisiera que lo persiga Daniel Noboa. ¿Lo sube en popularidad? por eso es que ya se habla de una eventual candidatura presidencial. Yo creo que es un poco precipitado eso. ¿Por qué pienso que es precipitado? Porque la popularidad de Aquiles sube por lo que hace Aquiles, pero también porque lo que ataca Noboa. Entonces mucha gente, a pesar de haber sido un alcalde de la Revolución Ciudadana, mucha gente de centro lo ve como una persona que no es tan revolucionaria, digamos. O sea, están del lado de RC5 y se identifican con ellos la gente del centro. Entonces, a lo que Noboa lo ataca, inclusive gente que votó por Noboa lo valoriza bien y le da un grado de aceptación importante. Pero acuérdate que lo que estoy midiendo yo ahí es aceptación, es el grado, la opinión de la persona, la opinión sobre la persona. Pero eso es muy diferente a intención de voto. Claro, aquí Si tú haces, estamos valorándole la gestión como alcalde. claro, no es lo mismo que intención de voto para presidente. Claro. Claro, que es una variable proxy, sí, es una variable proxy que puede servir para una potencial candidatura, eso sí. Y después de lo que pasó en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Garantías Constitucionales, donde le increpó a Natalie Morillo y le dijo, por ejemplo, el tema de Progen, entre otras cuestiones, cómo verle la imagen que se va a proyectar a futuro el burgomaestre de la Perla del Pacífico. Quizás esto le seguirá catapultando su aceptación no solo en el Guayas, sino a nivel nacional. Sí, claro, claro que sí. Sabes que el asunto es que él está jugando en un terreno resbaladizo, porque por un lado crece su aceptación por el nivel de obra y por los ataques que recibe yo he dicho, yo lo considero un mutante. Para mí que tiene algo de Correa, algo de Adalá, algo de Noboa, algo de Nebot, o sea, tiene un poquito cada uno. Y una especie, un individuo diferente a los demás. Eh,
pero por otro lado tiene un juicio que hay que ver qué va a pasar y cuántas manos va a meter el presidente en eso. Claro, porque tiene un caso que algunos analistas han dicho que es forjado el caso Triple A, pero hay otros, en cambio, que dicen que ya podría dar alguna luz. A propósito de aquello, ¿por qué sí hay una constante persecución en contra de Aquiles Álvarez por el tema de los combustibles y no en contra de Santiago Noboa Sin, hermano de Daniel Noboa, donde incluso eliminaron más de 6.000 facturas del SRI? En las antiguas monarquías quemaban a los brujos por decir adivinanzas y por decir verdades y por decir cosas, pero a los brujos de los reyes nadie los quemaba. Este es el hermano del presidente, nadie lo va a tocar. Claro, difícil que lo vayan a tocar. Claro. Antes, y el tema de la explosión en la bahía, doctor. ¿Cree que le va a elevar la aceptación también a Aquiles Álvarez? Porque entre otras cosas ya se ha develado o han dejado la pregunta, por lo menos, de por qué quería el régimen tener el acceso a las cámaras de Segura EP. Eso dejaron también en cuestión el alcalde y también Pedro Granja y algunos representantes de la Revolución Ciudadana. Entonces, era para eso, para borrar ese tipo de evidencias como las de el Porsche Cheyenne, que ahí podemos ver la placa, que llegó por primera vez a la isla Trinitaria. Vi un artículo interesantísimo. Quizás era para eso, para controlar la narrativa y Yo borrar pienso estas que sí, yo evidencias. pienso, no solamente esa evidencia, deben haber muchas evidencias de cosas que ha hecho el gobierno y la inteligencia del gobierno que están en las cámaras de Segura EP. Lo extraño es que en el caso de la bomba de acá, del Mall del Sol, las cámaras no funcionaron. Miren, yo le voy a decir una cosa, o que dice que se dañaron. O que estaban en Una mantenimiento. explosión, yo le voy a decir una cosa, una explosión no va a dañar una cámara, ¿no? Una explosión no le va a dañar una cámara, porque la explosión este, va a dañar es, rompe un cristal, rompe un tímpano. Yo perdí mi tímpano por una explosión de un año viejo, perdí el tímpano derecho totalmente. No es que la explosión te va a aruñar y te va a romper la cámara por dentro. Lo máximo que se le puede haber dañado a las cámaras quizás es el lente, pero un lente a la distancia que se encuentra y tan protegido por la misma cámara, es muy difícil que se vaya a dañar por una explosión. Las cámaras las sacaron, las desactivaron antes de la explosión. Como lograron desactivar el tráfico que venía de la Tanca Marengo hacia la zona de la explosión y de repente no pasó ningún carro, Claro. ¿no? Cosas que a mí, que yo vivo a media cuadra y que yo vi todo, a mí me tienen extrañado, porque los días viernes el tránsito, la cola llega hasta la Tanca Marengo. ¿Qué tuvo ese viernes que la cola no llegó hasta la Tanca Marengo? ¿Por qué ese viernes no llegó la cola hasta la Tanca Marengo? La cola aquí al frente del Mall del Sol, que va hacia San Borondón, es desde el puente, paso de nivel, hasta la Tanca Marengo. Lo que yo no entiendo es por qué ese viernes no había cola. Y después fui a preguntar. Y me dijeron porque se detuvo el tráfico en la Tanca Marengo para que los carros no pasen. La pregunta es, ¿quién detuvo ese tráfico? Y eso debe estar en las cámaras. Pero como las cámaras están dañadas, no se puede ver. Pero qué raro, se dañaron todas las cámaras del grupo Novis, de Exacto. todos los edificios, de los que están al frente, de los que están diagonal, de los que están a la izquierda, de los que están a la derecha, de los que están detrás, todas las cámaras desactivadas o dañadas. No existen cas- casualidades, dicen en política, sino causalidades. Doctor, y pasándonos también a los
a los otros, a los otros alcaldes valorados, vemos que, por ejemplo, Pavel Muñoz también continúa en aumento su aceptación. ¿A qué se podría deber? Porque aquí ya vemos que casi roza el 50% versus la anterior encuesta que estaba bajo realmente. Lo que pasa es que Pavel Muñoz durante el paro mantuvo una posición neutral. Quizás si él se ponía del lado del paro, perdía muchos votos en Quito. Quizás si se ponía en contra del paro, también perdía votos. Pero como se mantuvo y se manejó neutral y un poco diplomático, y como esta encuesta fue hecha durante el paro, salió beneficiado él en la encuesta, claro que sí. Ya me está doliendo un poco la cabeza, no sé si podemos suspenderla. Claro, doctor. Más bien para una siguiente le planificamos un poco mejor las Sí. temáticas. Cerremos nada más con el alcalde de Cuenca y con eso finalizamos, doctor. Si le parece. Quisiera conocerlo algún día, porque no lo conozco y yo lo vengo midiendo gratuitamente, obviamente. Eh, por lo menos hubiera esperado un mensajito que diga gracias, doctor Maluk. Pero no, ni siquiera eso, no lo conozco. Eh, pero es una persona muy bien evaluada en su ciudad, en su provincia, y con la marcha del agua, él se potenció bastante. Sesenta y siete Surgió como coma un treinta líder. y dos por ciento de aprobación. Quizás el mejor Sí, alcalde valorado en Ecuador. así es, el mejor del Ecuador. Y no podemos decir que es ni de izquierda, ni de derecha, ni de Revolución Ciudadana, ni de ADN, es un independiente. O sea que tiene carrera política de largo, según estos números, por supuesto. Sí, ese joven tiene una gran carrera política. Pues yo te digo, algún día me gustaría tomar un café, conversar con él. Parece que su carácter es agradable a la gente de Cuenca y la marcha del agua lo potenció mucho, le dio mucho realce a él. Antes de finalizar con el programa, doctor, ¿cuál sería la verdad monumental de esta comparativa que hemos hecho ya constantemente entre Noboa, que sigue en caída libre, Aquiles Álvarez, que ya ha superado el 50% de la aceptación a su gestión de Pavel Muñoz, que prácticamente ya ha recuperado su aceptación y ya está rozando el 50%, y finalizando también con el alcalde Cristian, Cristian Zamora de Cuenca, que sin duda alguna ya prácticamente casi el 70% de la aprobación tiene a su gestión. Doctor, Bueno, esperemos que estamos en un mes de consulta popular, todo va a estar concentrado en la consulta popular. Eh, el resultado de la consulta va a ser definitivo. Si gana el no, se van a reacomodar las fuerzas políticas de una manera interesante. Si gana el sí, es preocupante porque el presidente se puede repotenciar. En todo caso, recuerden, seguidores, escuchas de este programa, que es muy importante votar por el no. O sea, yo realmente pienso que es de vital importancia en este momento afirmar la democracia y no crear una constituyente que destruya el país. Mi voto es por el no en todas las preguntas. han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, docente e Muchas investigador, gracias. a quien como siempre agradecemos por haber estado en el programa, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates y encuestas, Muchas por gracias, supuesto. Fran. Un placer.